Miren, hay veces que el tratar de unir separa. Hay veces que el tratar de unir separa. Doble su cabeza conmigo un momentito. Señor, bendice esta tu palabra. Bendícela en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento para que tú nos hables en una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Miren, nosotros estamos viviendo en un momento crítico y único en nuestra historia recién. El conflicto en Ucrania, esta invasión por la nación rusa, es de una magnitud que no se había visto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Esté usted siguiendo estas noticias o no, permítanme sugerirle que preste atención a lo que está sucediendo en nuestro mundo. Pero preste atención no meramente para estar apercibido de los detalles de esta guerra o las escenas que estamos viendo. Preste atención para orar por los inocentes, para orar por aquellas personas que están en un conflicto que ellos no buscaron y en el cual tampoco quieren participar. Y para mí yo creo que lo más irónico, lo más incongruente de este conflicto son las declaraciones que ha hecho el presidente de la nación de Rusia, Vladimir Putin. Él ha dicho que esto es una guerra de liberación, una guerra de unificación de la nación ucraniana a la de Rusia, o por lo menos de varias regiones de Ucrania a Rusia. Para Putin esto es una guerra de liberación. En otras palabras, los esfuerzos de él y de su ejército supuestamente son esfuerzos buscando la unidad. Pero yo creo que nosotros estaríamos de acuerdo que lo que han causado es una horrible división, una horrible separación de personas de sus hogares, personas de sus seres queridos, de su país, de sus bienes. Y este mapa que ustedes pueden ver ahí, tiene unos días ya, está medio vencido porque las cosas han cambiado, pero ustedes pueden ver ahí los sitios en el norte, los sitios en el este y en el sur, donde Rusia ha invadido a la nación de Ucrania. Y esas áreas que usted ve ahí que están pintadas con unas rayas naranjas, son las regiones que supuestamente Putin quiere liberar y quiere añadir a la Rusia porque según él son parte de la nación rusa original. Yo creo que hay otros propósitos nefarios para esta invasión, no es una liberación, ¿verdad que no? Y algún día quizás Dios lo permite, nosotros vamos a saber cuáles son, pero mientras tanto la maquinaria de propaganda rusa está promoviendo esta idea de que esto es una guerra de liberación y de unificación de áreas que siempre, según ellos, han sido rusas y por tanto de nuevo deben ser unidas a la patria madre, a Rusia. Es interesante aquí en paréntesis, ¿verdad? Que la Rusia como nación comenzó en Ucrania. Así que Rusia es parte de Ucrania, no Ucrania parte de Rusia, pero eso se lo dejamos a los que se creen ser bien inteligentes. ¿Saben? Es que a veces el tratar de unir algo lo separa. Y la semana pasada nosotros vimos que judíos creyentes que fueron de Judea a Antioquía a insistir que los nuevos creyentes gentiles de esa ciudad debían circuncidarse para poder ser salvos, eso fue un intento de unir a los dos grupos. Pero resultó en uno que causó ¿qué? División. Porque a veces el tratar de unir, ¿qué causa? Separa, causa separación. Entonces, hay un concilio, lo leímos la semana pasada, la iglesia se reúne. Y yo me imagino entonces a Pablo y a Bernabé junto con los hermanos que habían venido con él,
que lo habían acompañado de Antioquía a Jerusalén. Yo me los imagino a ellos caminando de regreso a Antioquía. Iban alegres, iban contentos. Yo creo que ellos estaban así porque se había llegado a un acuerdo en ese concilio y ellos tenían una buena noticia que llevarle a los hermanos de Antioquía. Y los acompañaban a ellos 2 hermanos más que eran de la iglesia de Jerusalén. Uno que se llamaba Judas, que también le decían Barsabás, que quiere decir hijo del sábado. Así que parece que nació un día de reposo, un sábado. Y otro que se llamaba Silas. Y yo me imagino la unidad que ellos sentían. Me imagino estos 4 hombres más otros que iban con ellos, llenos de alegría, un sentir de paz. Esas 250 millas se hicieron un poquito más cortas de regreso. Yo creo que fue mucho. ¿Usted no le sucede eso? Que los viajes de ida son bien largos, pero cuando usted regresa el mismo camino parece más corto porque usted está alegre, porque va para su casa, porque va a ver sus seres queridos. Yo creo que ese viaje de regreso fue un viaje de alegría para Pablo y Bernabé, y este hombre Silas, y este hombre Judas, y los otros que habían ido con ellos. Vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, los versos 22 hasta el 35. Y yo quiero ver con ustedes la razón por la cual ellos, yo creo, estaban tan alegres como vamos a leer que dice la palabra de Dios. Recuerden que hay veces que tratar de unir separa. Pero vamos a ver unas verdades aquí, lindas creo yo, de qué sucede cuando la iglesia se une. Digan amén conmigo. Cuando la iglesia se une. Así que vayan conmigo al libro de los Hechos, el capítulo 15, los versos 22 en adelante, yo lo voy a proyectar en la pantalla. Y la palabra de Dios dice así. Entonces, los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé para que informaran acerca de esta decisión. Los delegados escogidos eran 2 de los líderes de la iglesia, Judas, también llamado Barsabás, y Silas. La carta que llevaron decía lo siguiente: nosotros, los apóstoles y los ancianos, sus hermanos de Jerusalén, escribimos esta carta a los creyentes gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Tenemos entendido que unos hombres de aquí los han perturbado e inquietado con su enseñanza, pero nosotros no los enviamos. Así que decidimos, después de llegar a un acuerdo unánime, diga unánime conmigo, decidimos enviarles representantes oficiales junto con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado la vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos a Judas y a Silas para confirmar lo que hemos decidido con relación a la pregunta de ustedes. Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos 2 requisitos, o que estos pocos requisitos. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien a Dios. Los mensajeros salieron de inmediato para Antioquía, donde convocaron a una reunión general de los creyentes y entregaron la carta. Y hubo mucha alegría. Diga conmigo, hubo mucha alegría en toda la iglesia ese día cuando leyeron este mensaje alentador. Entonces Judas y Silas, ambos profetas, hablaron largo y tendido con los creyentes para animarlos y fortalecerlos en su fe. Se quedaron allí un tiempo y luego los creyentes los enviaron de regreso a la iglesia de Jerusalén con una bendición de paz. Diga, una bendición de paz. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, dice el versículo 34. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, ellos y muchos otros
enseñaban y predicaban la palabra del Señor en esa ciudad. Esta es la palabra de Dios. Miren, un concilio, este concilio había terminado con las palabras de Santiago, que les dio a ellos una afirmación bíblica de que los gentiles también iban a recibir la palabra del Señor y que no teníamos que ponerles ninguna otra carga. Y les dio estas 4 instrucciones que nosotros vimos allí. Y después ellos deciden ponerlo por escrito y mandárselo a las iglesias de Antioquía y las otras iglesias de esa área cercana. Y también enviaron a 2 personas más para que dieran el mensaje en una manera verbal, oralmente. Y nosotros dijimos la vez pasada, yo les dije que este concilio para mí fue histórico, no porque es de la historia, sino histórico por 2 razones. Primero, es la primera vez que la iglesia se va a reunir de esta manera y va a sentar un precedente que sigue usando hasta el día de hoy. Reunirnos en concilios o asambleas es lo que la iglesia hace hasta el día de hoy para tratar sus asuntos. Pero más importante y segundo, lo que ellos trataron y lo que ellos acordaron ese día fue y sigue siendo una verdad doctrinal que define quiénes son los verdaderos miembros de la iglesia. Y nosotros dijimos que los verdaderos miembros de la iglesia son los que han sido salvos por gracia. Diga salvos por gracia conmigo. Entonces, había que comunicarles este acuerdo a las iglesias de Antioquía y las otras que están en el área de Cilicia y cercana. Y hay algunas cosas que yo veo en esta carta y en este proceso. Porque si ustedes recuerdan, el problema original, escúchenme bien, el problema original había sido en sí un esfuerzo de unir la iglesia. Tenemos que leer el pasaje correctamente. Esta gente, estos creyentes de Jerusalén, de Judea, fueron a Antioquía para que la gente de Antioquía, que eran gentiles, creyentes también, fueran iguales a ellos, hicieran lo mismo que ellos. Ellos buscaban unidad, pero estaban equivocados en la manera que querían aplicar esa unidad. Y en vez de unir la iglesia, lo que causaron fue una división entre los gentiles y los judíos. Y la iglesia tuvo que resolverlo. Pero esa iglesia que había estado dividida en un momento dado por un asunto de interpretación, ahora estaba unida en su doctrina. Ellos se pusieron de acuerdo que solamente somos salvos por gracia. Dígame conmigo. Porque no es un mensaje hoy de la salvación por gracia, pero piense bien lo que eso quiere decir. Que tú no tienes ni puedes hacer nada para ser salvo. Que Dios te ofrece a ti salvación porque Él es bueno en hacerlo. Y te lo ofrece como un regalo que tú no mereces y el cual tú no puedes alcanzar de ninguna manera. Somos salvos por gracia. Y también esta iglesia que había estado dividida, si ustedes leyeron, y yo traté de hacer hincapié en algunos de los pasajes, ¿verdad? Pero dice que los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, tomaron la decisión de mandar a Judas y a Silas, junto con toda la iglesia. En otras palabras, estaban ¿qué? Juntos, unidos en una manera de pensar. El versículo 24 dice, así que decidimos, después de haber llegado a un acuerdo unánime. ¿Sabe lo que quiere decir un acuerdo unánime? Que todo el mundo levantó la mano y dijo, sí. No como sucede en nuestras asambleas. Y yo digo, todos los que están a favor digan sí, y los que están despiertos responden. Y algunos de ustedes, unánime. Todos dijeron, ¿sabe qué? Estamos de acuerdo. ¿Sabe quiénes dijeron estamos de acuerdo? Aquellos judíos que habían ido primero con una interpretación falsa, se dieron cuenta que estaban equivocados y se unieron a la doctrina correcta de que somos salvos por gracia y no por ninguna otra cosa. Y estos líderes de Jerusalén también, miren, estaban convencidos que tenían la razón. Qué bueno es saber que Dios te respalda
Cuando tú vayas a tomar una decisión en tu vida, cuando tú vayas a decir, yo voy a hacer esto, a decidir esto, si eres un ministro aquí en esta iglesia y crees que vas a tomar una decisión en tu ministerio, asegúrate que tú puedes decir lo que dijo esta iglesia. Y le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros hacer esto. ¿Tú te atreves a decir eso? Que la decisión que tú vas a tomar en tu ministerio le parece bien al Espíritu Santo. ¿Cómo sabían ellos que le parecía bien al Espíritu Santo? ¿Adivinaron? ¿Cómo tú sabes que el Espíritu Santo aprueba lo que tú estás haciendo? Se lo dejo para un sermón futuro, pero ustedes pueden empezar a imaginarse, ¿verdad? ¿Cómo yo sé que mi esposo quiere hacer algo que yo le estoy pidiendo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? O mi esposa, o mi compañero de trabajo. ¿Cómo yo sé? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hermana, esto no es una pregunta. Hermanas, ¿qué hacen ustedes cuando ustedes quieren que su esposo haga algo? Se lo piden, se lo preguntan, le ponen una carita, ¿verdad? Hablan, discuten el asunto, se ponen de acuerdo, presentan su idea. Mi amor, necesito 5 pares de zapatos más. O nosotros los varones, we want a PS5. Es PS5 y yo estoy bien atrasado en esa cosa, es PS5. O yo quiero otra cosa, o yo quiero irme a jugar un partido de fútbol con mis amigos, ¿yo puedo? ¿Cómo es que lo hacemos? Pues hablamos, compartimos y buscamos estar seguros de que la persona está de acuerdo conmigo. Pero varones, nosotros sabemos, esposos, que cuando la esposa dice, si tú quieres está bien, no lo hagas. Tenemos que saber si el Espíritu Santo está de acuerdo con nosotros. Bien importante. Y ellos estaban de acuerdo, ellos sabían. Pero que estos hermanos que habían ido de Judea, de Jerusalén a Antioquía, lo que habían querido hacer es unir la iglesia. Pero a veces, tratar de unir, ¿qué hace? Separa. ¿Por qué? Porque ellos estaban equivocados. Estaban equivocados. Y yo quiero que ustedes entiendan el primer diálogo esto primero. Las divisiones humanas, cuando somos nosotros que dividimos y separamos la iglesia, casi siempre esas divisiones restan, le quitan al cuerpo de Cristo. Lo disminuyen, lo debilitan, lo dividen. La división resta, no suma. Esta división de esta gente hubiese hecho o creado una situación donde la iglesia se hubiese dividido, donde hubiese ahora un mensaje dividido, que la iglesia de Antioquía cuando salía a predicar iba a predicar una cosa, pero la iglesia de Jerusalén cuando saliera a predicar iba a predicar otra. ¿Y ustedes creen que una iglesia dividida puede predicar un mensaje que una al ser humano con su Dios? No. Y yo creo que hay una clara advertencia para nosotros aquí. Una clara advertencia para nosotros como iglesia. Y yo diría para ti en tu matrimonio, en nuestras vidas, en nuestros empleos, con tu equipo de trabajo, lo que sea. Porque a veces nosotros insistimos en algo que parece bueno para nosotros, pero termina dividiendo, termina separando. Y tenemos que tener mucho cuidado aquí en la iglesia, hermano. Mucho cuidado aquí en la iglesia, hermana, de no restarle al cuerpo de Cristo. De no ser la causa por la cual el cuerpo de Cristo se debilita o se disminuye. Pero miren, qué bueno es Dios, ¿verdad que sí? Gracias le damos a nuestro Señor Jesucristo porque Él cuida de su iglesia. Es Él que cuida de su iglesia, a quien Él llama su novia, y la cuida, la santifica, la prepara para que cumpla su misión. Dios está más preocupado por nosotros que nosotros por nosotros. ¿Sabía usted eso? Jesús, la cabeza de esta iglesia, ama a esta iglesia más que nosotros. Y está preocupada por ella. Entonces, miren, si nuestra historia terminara aquí, qué bonito fuera. Porque hay paz entre los hermanos, hay unidad, hay gozo. A mí me llama mucho la atención la sabiduría que se ve que esa iglesia ejecuta o ejercita en ejecutar esta decisión. Ellos habían evitado un problema mayor.
Y yo creo que esto afirma una verdad, que la iglesia puede resolver sus asuntos sin recurrir a la separación y a la división que es tan común en el mundo nuestro de hoy. Dígame conmigo. ¿Ustedes creen eso? Que la iglesia, esta iglesia, puede resolver sus asuntos, sus problemas que surjan entre nosotros. Los podemos resolver sin dividirnos, sin salir un grupo por ahí e irse, sino decir, no, vamos a mantener la unidad. Así que si eso fuera todo lo que sucedió aquí, qué bueno. Pero no fue todo lo que sucedió aquí. Porque miren, nada de lo que te sucede a ti personalmente o lo que sucede en la iglesia le pasa a Dios por desapercibido. Nada sorprende a nuestro Dios. Es más, yo creo que Dios causa las cosas, que Dios causa los eventos que tenemos en nuestras vidas y los usa para ejecutar su voluntad soberana con manos humanas. ¿Y qué es lo que vemos que sucede como resultado de este proceso? Miren, lo que sucede es esto. La iglesia que se divide o las divisiones dentro de la iglesia suman al cuerpo de Cristo si es Dios que las hace. Las divisiones divinas, dice ahí, ¿verdad? Suman al cuerpo de Cristo. Si es Dios quien causa una separación, si es Dios que dice esto está malo, vamos a corregirlo, si es Dios quien guía a la iglesia a tomar decisiones sobre su doctrina y sobre su creencia y sobre su práctica, si es Dios que hace eso, la iglesia crece. Y tú me vas a decir, pastor, pero ¿a dónde está eso en ese pasaje? Porque eso es lo que ustedes deberían hacer cuando yo predico, ¿sabes? Ustedes deberían, ¿esto está ahí? Digan amén. Amén quiere decir sí, que así sea. Eso quiere decir que ahora usted se va a ir a su casa y usted va a leer este pasaje a ver si lo que yo les voy a decir está ahí. ¿Y por qué yo digo que cuando es Dios quien corrige, cuando es Dios que separa lo malo, y noten que Dios separó lo malo de esta gente, escúchame bien porque esto no estaba en el sermón, pero está bueno. Cuando Dios separa lo malo de alguien, no separa a la persona. Esa gente se quedó. Estos judíos que creían que había que circuncidarse, estaban ahí. Ahora estaban unánimes en el proceso. Nosotros cuando tenemos conflicto con alguien, ¿qué es lo que hacemos? Le mostramos la puerta y le decimos que no te dé cuando te vayas por ahí. Pero Dios no hace eso. Dios corrige los problemas y suma a la iglesia, añade a la iglesia. Miren, primero dice el pasaje que esta gente regresó y estaban animados, estaban alegres, estaban contentos, estaban dando bendiciones de paz. Cuando es Dios que corrige los asuntos en la iglesia, la gente se alegra. Estamos contentos porque nos damos cuenta que Dios ha corregido, usándonos a nosotros, sí, pero es Dios que ha tomado una decisión divina de separar lo malo. Y esta gente regresó a Antioquía y dice el pasaje que estaban alegres, que estaban contentos, se sintieron animados. Y yo quiero que usted se pregunte conmigo, la gente que se había quedado en Antioquía cuando Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén, recuerden que es un viaje de 250 millas. En carro, 5 horas, porque te tienes que parar 2 veces. Pero a pie, ¿cuánto camina una persona en un día? Los soldados que están aquí saben que hacen sus marchas de 20 millas cargados, pero esos son ellos, ¿verdad que sí? Que el Señor los bendiga. Yo me acuerdo, yo sé que Alfredo en un momento dado tuvo que marchar 20 millas con un saco encima de 80 libras. Nosotros no, nosotros vamos a ir un poquito más tranquilos, ¿verdad? 10 millas, 11 millas, 12 millas al día, 13, 15. Así que les tomó 1 semana, 2 semanas hacer ese viaje. Mientras ellos van, la iglesia que se quedó en Antioquía, ¿qué estaban pensando? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a decidir la iglesia de Jerusalén? ¿Nos van a hacer cambiar ahora y seguir una serie de ritos? Miren, yo creo que había angustia. Yo creo que había una incomodidad.
Yo creo que había personas que estaban ansiosos. ¿Qué es lo que va a pasar? Y entonces no hay un teléfono, ¿verdad que no? Nadie me puede llamar con la inmediata noticia. Mira, las cosas salieron bien. Porque hoy día, ¿qué es lo primero que hacemos cuando recibimos una noticia? Hacemos un FaceTime con la persona que le queremos mandar la noticia, ¿verdad? Se resolvió el problema. Pero no había FaceTime. No había Twitter. No habían cartas. No había telegrama, no había teléfono, no había manera. Así que por 2 o 3 semanas de camino allá, y quizás por 2 o 3 semanas de camino para atrás, más de un mes, yo diría, esta iglesia de Antioquía estaba preocupada. ¿Qué nos van a decir? ¿Qué va a suceder? Pero cuando llegaron estos hermanos y leyeron esta carta, ¿ustedes se pueden imaginar el gozo? ¿Ustedes se pueden imaginar cómo esa gente dijo, wow? ¿O no? ¿O solamente yo me lo puedo imaginar? Dios había separado lo malo. Dios había dividido lo que no sirve, lo había quitado del medio para sumarle ánimo a su iglesia. Pero ¿saben qué? Dios también había sumado otra cosa a la iglesia que para mí es bien importante. Miren lo que dice los versículos 32 y 33. Entonces Judas y Silas, ambos profetas, hablaron largo y tendido, no como los mensajes míos, pero largo y tendido con los creyentes para animarlos y fortalecerlos en su fe. Se quedaron allí un tiempo y luego los creyentes los enviaron de regreso a Jerusalén con una bendición de paz. Así que ahora no solamente se ha resuelto un problema, sino que ahora hay 2 personas que son líderes en la iglesia de Jerusalén que han venido a la iglesia de Antioquía y están animando a la gente. Están enseñando, están fortaleciendo, están dándole alegría y gozo a la iglesia tal que cuando ellos regresan, los mandan con una bendición de paz. Qué lindo, ¿verdad? Cuando alguien viene y te bendice, cuando invitamos a alguien aquí a la iglesia quizás y nos bendice en un momento dado y nosotros lo enviamos con paz. ¿Por qué? Porque cuando Dios es quien hace las divisiones, cuando es Dios que corrige las cosas en la iglesia siempre es fortalecida. Dios suma a la iglesia, Dios nunca le quita a la iglesia. Así que ahora hay 2 personas más profetizando, bendiciendo esa iglesia. ¿Qué diferencia entre el primer viaje, verdad? Cuando van a Jerusalén y este viaje cuando regresan. Y estos hombres que fueron de regreso a Jerusalén se sentían bendecidos. La iglesia de Antioquía los había mandado con una bendición. ¿Y qué más sucede? Miren lo que dice el versículo 35. El versículo 35 añade lo siguiente. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. Ellos y muchos otros, digan muchos otros conmigo, enseñaban y predicaban la palabra del Señor en esa ciudad. Así que no solamente fue Judas y Silas que vinieron a bendecir, ahora esa iglesia estaba produciendo líderes que estaban enseñando y estaban bendiciendo también. ¿Por qué? Porque cuando Dios es quien separa, divide y corrige, Dios suma a la iglesia. Entonces, mis queridos, hay veces que el tratar de unir separa, pero el separar une. Si es Dios quien hace las separaciones, Dios une. Pidámosle a nuestro Dios siempre que sea Él que se encargue de separar lo malo que hay en la iglesia. Él nos ha dado a nosotros la manera de hacerlo. Si surge una doctrina, una práctica en esta iglesia que es una herejía, algo incorrecto e indebido, nosotros tenemos un proceso para manejar eso. Y lo podemos manejar nosotros. Y si no, apelar a nuestro distrito, a nuestra iglesia madre, ¿verdad? Como ellos fueron a Jerusalén. Y ellos vienen aquí y corrigen el asunto. Pero qué bueno saber que si es Dios que lo va a resolver y no nosotros, que vamos a tener pleitos entre nosotros. Si es Dios que lo va a resolver, qué bueno es saber que la iglesia va a ser fortalecida, que Dios va a sumar a la iglesia, no le va a quitar, porque cuando es Dios que hace el trabajo, la iglesia se une. La iglesia se une entonces
para cumplir su misión. Porque saben algo, Dios no nos bendice simplemente porque le caemos bien. ¿Usted cree que le cae bien a Dios? Usted nunca ha usado esa expresión, ¿verdad? Pero yo creo que le caemos bien a Dios. Yo creo que Él nos mira y dice, quizás algunos más que otros, yo no sé. Pero no es por eso que Dios nos bendice. Porque la Biblia dice que Dios hace llover sobre justos e injustos. Así que no te fijes en las bendiciones de Dios como la aprobación de Dios. ¿Sabías tú eso? Fíjate mejor en los propósitos de Dios. Porque ¿para qué es que Dios hace esto con esta iglesia? No nos une para que nos sintamos mejor. No nos une meramente para que crezcamos en nuestra fe, para que seamos enseñados. Dios nos une para que cumplamos nuestra misión. La única misión que tiene la iglesia. Dios separa para unir. La iglesia tiene una misión. ¿Cuál es esa misión? Yo sé que ustedes se la saben. Y la vamos a mencionar en un momento. Pero, ¿qué es lo que hemos dicho hoy? ¿Qué es lo que hemos dicho hoy? Primero, miren. Las divisiones humanas dentro de la iglesia, ¿qué hacen? Le restan, le quitan. Cuando nosotros vemos una iglesia que se divide y queda más pequeña y peor que como estaba antes, eso no vino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Así que vamos a hacer un paréntesis aquí. Que Dios nos libre de ser un agente de división. Diga conmigo que Dios nos libre. Que Dios nos libre de ser alguien que debilita su iglesia, que la hace tambalearse. Y también dijimos que cuando las divisiones divinas, cuando es Dios que lo hace, ¿qué pasa? La iglesia es fortalecida, la iglesia crece. La iglesia crece y es fortalecida, ¿pero para qué? Para cumplir su misión. Qué lindo, ¿verdad? Así, pastor, qué lindo. ¿Y qué? Porque quizás tú ahora mismo te estás preguntando, bueno, el pastor está predicando por el libro de los Hechos, pasaje por pasaje, le tocó y no sabía qué decir. Y está usando unos temas, unas cosas ahí, ¿verdad? Suena bonito. Y yo me voy para mi casa. ¿Y qué? Ninguno de ustedes se hace esa pregunta, ¿verdad que no? ¿Y qué? ¿Qué voy a hacer con esta información? Pastor, yo no estoy tratando de causar ninguna división dentro de la iglesia. ¿Por qué usted me está diciendo eso? Y yo me alegro que usted no esté tratando de causar una división. Pero miren, la iglesia no está aquí en la tierra solo para tener comunión, solo para tenernos, para sentirnos bien, solo para celebrar nuestro culto como hemos acabado de hacer hoy. La iglesia está aquí en esta tierra para cumplir la misión que Jesús mismo nos dejó. ¿Y cuál es esa misión? Jesús dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan ¿qué? Discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. La iglesia tiene una misión. Ir y hacer ¿qué? Discípulos. Y Jesús antes de irse le dijo a esos discípulos, pero ustedes van a recibir poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. La iglesia tiene una misión. Y Dios la une para que la cumpla. Mira, Iglesia Alianza Providence, nosotros tenemos, ¿cuántas misiones? Una sola misión. Y si nosotros no lo hacemos, Dios lo hará con otros.
Y nosotros vamos a perder la bendición de ser los instrumentos que Dios usa para llevar la buena noticia de salvación a las personas que Él quiere salvar. Dios nos ha unido para que cumplamos nuestra misión. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Si no la cumplimos, estamos corriendo el mismo riesgo que se corrió esta iglesia original, de que algo cause una división que debilite la iglesia y que en vez de sumar, reste. Porque miren, el no hacer lo que debemos es lo mismo que hacer lo que no debemos. ¿Me oyeron? ¿Se lo repito? El no hacer lo que debemos es lo mismo que hacer lo que no debemos. Cuando la iglesia deja de proclamar el mensaje de la buena noticia, cuando la iglesia se enfoca en otras cosas, cuando la iglesia deja de cumplir su misión, no es meramente que está un poco letárgica o que no está obedeciendo o que estamos pasando por un momento difícil. No es eso, no. Cuando la iglesia no hace lo que debe hacer, es como que está haciendo lo que no debe hacer. Nosotros no estamos aquí para congregarnos nada más. No estamos aquí solamente para venir y adorar a nuestro Dios, eso es importante. Nosotros venimos y hacemos esto, le rendimos culto a nuestro Dios, porque eso es lo que Él nos pide, porque Dios habita en la alabanza de su pueblo, porque es bueno en comunidad nosotros juntos celebrar a Jesucristo, celebrar la Santa Cena. Esas son las razones por las cuales venimos aquí, pero venimos aquí para fortalecernos, para salir allá afuera. Pastor, ¿a dónde? Yo no voy a ningún sitio. Sí, esta tarde tú vas a tu casa. Quizás hay alguien ahí que no conoce a Jesús. Mañana tú vas a tu trabajo. Quizás ahí hay alguien que no conoce a Jesús. Pastor, yo no puedo hablar de Cristo en mi trabajo. Me lo prohíben. Y algunos de ustedes trabajan en salud mental o en servicios sociales y se les prohíbe ofrecer a Cristo como una solución, aunque ustedes saben que es Cristo la solución, ¿verdad? Pero tú puedes modelar a Jesucristo en tus acciones. Por eso nuestra declaración de visión es que nosotros existimos para proclamar y modelar a Jesucristo en nuestra comunidad, donde quiera que Dios te haya puesto, para que las personas que están ahí, Dios las transforme en discípulos saludables. Para eso es que estamos. Y si no lo hacemos, entonces estamos desobedeciendo a nuestro Señor. Yo quiero, cuando yo ore ahora, yo quiero que tú te sientas incómodo. Ay, pastor, hay tanta incomodidad en el mundo, predíqueme algo bonito. Mándenos para la casa con una bendición. ¿Verdad que fuera mejor así? Yo quiero que tú te sientas incómodo. Yo quiero que tú vayas a tu casa y pienses en alguien en tu familia que no conoce al Señor. ¿Tú lo puedes hacer? Tú debes sentir compasión por esa gente. Sentir lo que Jesús sentía cuando veía a las personas que le hacían preguntas ridículas como la que citó nuestro hermano Jonatán. Acabó de alimentar a 5,000 personas con 5 pedacitos de pan y 2 pedacitos de pez. ¿Y qué le dicen? ¿Y tú qué obras haces? ¿Tú quieres más? ¿Y sabe qué? Jesús hizo más. Fue a una cruz y murió por los pecados de esa gente, por los míos, por los tuyos. Él hizo más. Pero todavía le estamos preguntando a Jesús quizás, ¿y qué tú vas a hacer por mí? Cuando ya te he ofrecido el regalo más grande. Así que yo quiero que te sientas incómodo. Yo quiero que sientas dolor, que sientas preocupación por alguien en tu familia, por alguien que tú conoces, por alguien con quien tú vas a tener mañana una conversación en tu trabajo y tú digas, Señor, esa persona, si se muere hoy, se va para el infierno. Yo quiero que tú te preocupes por eso, porque para eso está la iglesia en esta tierra, para proclamar el mensaje de la buena noticia.
Y Dios separa lo que nos sirve, nos une para que cumplamos esa misión. Así que si no la estamos cumpliendo todo el tiempo, yo quiero que nos sintamos incómodos. Van a haber otros días que nos vamos a sentir cómodos, que vamos a predicar pasajes que nos alientan, nos animan. Pero ¿saben qué? No estamos aquí nada más para eso. Estamos aquí porque es posible que estemos cómodos. Y la comodidad es enemiga de la misión de la iglesia. ¿Se lo digo otra vez? La comodidad es enemiga de la misión. Dobla tu cabeza conmigo. Porque yo quiero alentarte. Yo sé que ha sonado un poquito fuerte esto, pero yo quiero alentarte. Porque Jesús dijo, cuando dio esta misión, primero Él dijo, toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Así que quien va contigo es el más poderoso. Y después te dijo, y yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Tú no haces esto solo. Esto no es un trabajo para ganarte el favor de Dios. Esto es un trabajo porque Dios se ha favorecido de ti ya. Vamos a orar. Señor, suena quizás hasta raro decir que nos debemos sentir incómodos porque tenemos una buena noticia. Quizás en vez deberíamos estar con una sonrisa de oreja a oreja, compartiendo con todo el mundo lo bello que es conocer a un Dios que me ama, conocer a un Dios que se preocupa por mí, que está conmigo. Quizás es esa la actitud que debemos tener, pero Señor, yo creo que a veces nos acomodamos. A veces bajamos los brazos y nos olvidamos que tenemos una misión y una sola misión. Ayúdanos como iglesia, como individuos que somos, a compartir la buena noticia de salvación con todas las personas que tú pongas a nuestro alrededor. Sea que lo digamos y lo proclamemos o que lo modelemos con nuestra conducta y la gente se dé cuenta que hay algo diferente en nosotros y quieran saber lo que es. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos como iglesia. Gracias porque tú unes, tú nos fortaleces para que cumplamos nuestra misión. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase de pie conmigo.